Bien, vamos a recibir a Juani Fernández, que es economista, que tiene un libro bastante demandado, por lo menos va a tener una segunda edición. Va a tener una segunda edición. Que los economistas en general no tienen ni una segunda ni una tercera, ni siquiera Milei, creo, pero bueno, ha escrito tantos libros que ya puede decir lo que quiera. Pero antes de empezar, porque vos sos como una especie de representante del pensamiento y de las acciones económicas de Milei, y no por eso te trajimos porque seas de él, podés disentir si querés, pero la idea es que como tenés cierta capacidad para verla, en relación con mucha gente en la Argentina que no la ve, como dice, vamos a ver que la vayas a explicar. Pero antes, vamos a ver esto que dijo Milei hace, creo que 48 horas. Nosotros hicimos un ajuste en el Tesoro de 7 puntos del PBI. Obvio, sí, en el medio de la crisis que agarramos, obvio no, y sobrereaccionamos un poquito, sí, obvio. Pero, digamos, eso hizo que alcanzáramos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Ahora podemos empezar a relajar y devolver. ¿Por qué? Porque ya, digamos, sobrereaccionamos el equilibrio fiscal. ¿Vos cómo lo entendés? ¿Qué es devolver? ¿A quién? ¿A qué? ¿A quiénes? No sé, a los trabajadores, a los jubilados, a determinadas empresas. ¿Cómo es eso? Yo la verdad no lo entiendo, porque me parece populismo. En realidad es a todos. A ver, partamos de la base de que nada, digamos, no llueve maná del cielo primero. No. Y si tenés una economía con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, alguien lo está pagando. Y eso se paga en impuestos, se paga en impuesto inflacionario, inflación. Y si no lo pagás justo en ese momento, lo vas a pagar en breve. Digamos, vos no podés consumir más de lo que producís a perpetuidad, ¿correcto? Partiendo de esa premisa, que no es para nada trivial, porque más de la mitad del país la niega, ¿ok? Javier Milei le está diciendo, reordenamos el fisco, entonces ese dinero que ya no te cobro o no te voy a cobrar en breve, te lo estoy devolviendo. Pasa que como es implícito, no es un impuesto legislado, la gente no lo ve de manera directa, no te aparece en el resumen de la tarjeta. Eso, para interpretarte con ejemplo, eso es parar el aumento del tema de la luz y el gas. En realidad es todo, pero sobre todo es impuesto inflacionario e impuesto inflacionario futuro. Vamos a ver algunos números. Sí. Por ejemplo, la tasa de interés, ¿no? Que fue uno de los temas de las últimas semanas, que hubo 2 bajas de tasa de interés en una misma semana, y cuando vos mirás los números te da que bajó de 250% en términos efectivos, tasas hiperinflacionarias que dejó Miguel Pelle la gestión anterior, a 50%. O sea, las bajaron 80%, a 40, digamos. Perdón, te puedo corregir, a 40. No, yo estoy hablando en términos efectivos. Cuando vos haces el interés compuesto, 250 a 50 en tan solo 5 meses, y con el mérito adicional, el gran mérito, que es sin que explote el tipo de cambio. Porque vos cuando naturalmente bajas la tasa de interés, haces menos atractivo el peso, porque la gente se queda en la tasa. Entonces, digamos, no lo hacían, digamos, en la gestión anterior, porque, bueno, si bajaban la tasa, explotaba aún más el tipo de cambio, que se triplicó al cabo de 6 meses. Entonces, tiene el doble mérito de haber bajado la tasa y que no explote el tipo de cambio. Y cuando vos me decís, bueno, ¿cómo se traduce esto en el bolsillo de la gente? Primero, con esta baja de tasas que pasa desapercibido esto, digamos, al final de la gestión de Pelle se estaban pagando 5 billones de pesos de intereses mensuales, 5 billones de pesos mensuales, o sea, básicamente un 40% de la base monetaria todos los meses solo para pagar esa parte de intereses. Hoy están 1,5, o sea, bajó 80% la carga de intereses que el Banco Central paga todos los meses a los bancos, ¿no? Al negocio de los bancos. Entonces digo, eso es un ahorro fenomenal que si vos lo estirás 1 año y medio, este es el número, equivale a un préstamo del FMI. Así de grande es lo que se está ahorrando de intereses, o sea que no es para nada trivial, porque vos cuando bajás la inflación, la tasa de interés, digamos, bajás la inflación futura. Ahora, yo soy un señor que no estoy muy en el negocio financiero, quiero protegerme más o menos. Si de pronto me bajan la tasa a 40% y por ahí la tasa es inferior inclusive a la inflación, ¿por qué me voy a quedar en pesos? Primero, varias cosas. Primero porque con Milei
sabés que la inflación va a la baja. La inflación esperada está bajando. O sea, no solamente la inflación está bajando sobre todo la inflación esperada. De hecho, la inflación esperada para el segundo semestre ya es de más o menos 4,5% y para 2025 va a ser aún más baja. Entonces, por más que te paguen una tasa mucho más baja, cuando vos la comparás contra la inflación, sabes que no vas a perder. Entonces te quedás en peso, porque es incómodo cambiar dólares y después volver a cambiar cuando lo tenés que usar. Sí, pero la gente que se plantea esa situación dice, bueno, para eso me compro dólares porque en algún momento, algún día el dólar va a subir. Pero no está pasando, porque hoy la gente puede comprar, se abrió en parte el grifo, el cepo cambiario ya se removió en parte, porque primero, la brecha pasó de 150 a 15, o sea, es un décimo de lo que era, ya podés comprar MEP, mucha gente puede comprar MEP, entonces digo, el tipo de cambio está semiabierto y aún así la gente no se está pasando, justamente porque dice, che, Milei defiende la moneda, la inflación va a ser más baja, ¿para qué me va a pasar? Digamos que hay una fe al margen de la ciencia. Exactamente, y lo estás viendo, no solamente es mi opinión, digo, cuando vos ves las curvas de Rofex, que es donde la gente pone plata y apuesta al tipo de cambio oficial, las curvas te dan todas a la baja y en línea con la inflación esperada. O sea, se está desinflando la bola hiperinflacionaria que dejó Pelle. Por eso cuando vos me decís, ¿cuál es el gran mérito de Milei con la baja en las tasas de interés? Sobre todo es haber evitado la hiperinflación de 5 dígitos que le digo a la gente, Milei no está exagerando cuando dice eso. El 17.000%. Exacto. Imagínate que si vos pagás 40% de la base monetaria de interés mensual, ibas a una explosión de inflación de 5 dígitos. Entonces ese es el gran mérito para mí. Hablando de eso, que uno por ahí tiene alguna memoria y posiblemente equivocada, pero Milei cambió, y Sturzenegger también, porque cuando Sturzenegger estuvo en el Banco Central y Javier y compañero Giacomini lo asesoraban, hicieron el famoso de que, bueno, ajustamos, pero la tasa la subimos y hacemos el negocio para muchos que fue lo del carry trade. Ahora se invirtió eso, porque se reconoce que hubo una falla en aquella oportunidad. Yo creo que sí, yo creo que aprendieron de los errores. Hay como dos grandes cambios a nivel fundamental por los cuales yo estoy optimista de cara al futuro. Primero, que entendieron que el problema madre, lo fiscal, es innegociable, que antes no pasaba. El gradualismo tardó mucho tiempo en converger, estuviste 1 año y medio para alcanzar el equilibrio fiscal primario y no financiero, sí. Y ahora sí hay superávit financiero de entrada. Esa es una gran diferencia porque son los cimientos sobre los cuales se apoya el plan económico. De hecho, el plan económico de Macri falló porque no tenías superávit financiero de entrada, ¿sí? Entonces, el resto de los síntomas que vos tenías mientras ibas alcanzando el gradualismo ese, lo ibas tapando, maquillando con las LEVAX, que básicamente para que se retengan ahí tenían que ir subiendo la tasa porque la gente no las renovaba a menos que le des más incentivo. Entonces por eso terminó explotando. Entonces cuando vos me decís, aprendieron dos cosas: que lo fiscal es innegociable y tiene que ir de entrada, lo cual está pasando, 4º mes consecutivo de superávit financiero, y segundo, que entendieron que la inflación no se baja a fuerza de tasa, la inflación se baja emitiendo menos. Y están emitiendo menos. De hecho, vos te fijas, la base monetaria en términos reales, o sea, la emisión de dinero, está cayendo estrepitosamente. Entonces, y es por eso que ahora el mercado compra que la inflación esperada va a ser mucho menor, que la devaluación de tipo de cambio oficial va a ser cada vez menor y que van a cumplir las metas. Entonces, todo converge el modelo apoyado sobre todo sobre el gran mérito de tener superávit financiero en 4º mes consecutivo, que es la primera vez que pasa en 15 años. Bien, ahora, para que esto no sea tan técnico y sea un poquito más entretenido, Javier, vos ibas a comentarle algo sobre un último mensajito que él escribió, ¿no? Sí, lo tengo acá, un retweet de Milei. Sí, aproximadamente. Sí, que Milei retuiteó algo, bueno, justo ahora no parece. Sí, que dice que vos dijiste que la gente que votó y bancó a Alberto es toda la gente que no la ve, los economistas que no lo ven, que eran los que defendían el encierro, la pandemia y demás, y que, bueno, que vos en esa gente no confías más, que son los que ahora hablan del atraso cambiario también. Exactamente, o sea... Ahora, perdóname, sí. Esto es como la jefatura de policía. ¿En qué sentido? Hace nombres. Nombres, querés nombres. En realidad, te diría, 95% de los economistas le han pifiado en los últimos 5 años sistemáticamente. Sí. La mayoría tiene un track record horrible. Cuando vos vas a ver... el REM, ¿no? Exactamente. Incluso ahora Giacomini, que ha tenido, ha gozado un gran track record hasta 2023, yo creo que en gran medida, como está sesgado, hay un tema personal claramente con Milei,
hasta él le está pifiando en ese sentido, porque cuando vos mirás las estimaciones de inflación de principio de enero, o sea, y diciembre, que era qué va a pasar en el primer semestre con Milei, te da que la inflación iba a ser el doble, el triple que es ahora. O sea, le pifió hasta Giacomini, que era una persona que era el alma mater. En la consultoría era como, no le pifia nunca, es infalible, y le está pifiando hasta él. Y ni hablar de los chamanes de la economía. Que siempre pifiaron. Como que siempre pifiaron, y ahí sí voy a dar nombres porque me parece ya hasta, no importa, de mala fe, pero los shows, etcétera, digamos, ese tipo de economistas que le han pifiado sistemáticamente. Gente que ha dicho que apenas asumía Milei, el tipo de cambio iba a ir a 7.000 pesos, un delirio. Y de hecho no se movió, y a pesar de que bajaron las tasas de interés de 250 a 50. O sea, digo, yo en esa gente, ¿ok?, mirando el track record, digo, ¿qué garantía me das que ahora sí la estés viendo y que ahora sí tu crítica tenga un mérito intelectual? Yo creo que no lo tienen. Yo creo que a la gente, y con esto cierro, hay que juzgarla, hay que ponderar su opinión. O sea, todo el mundo es válido y todo el mundo debe ser escuchado, pero la opinión de cada uno debe ser ponderada por el track record que tiene uno en base a las estimaciones que hizo. Porque, citando a Milton Friedman, de hecho hay un paper que se llama el F53, que es de epistemología, es muy simple, es la validez de alguien haciendo estimaciones económicas o de un modelo económico que vos construís, lo tenés que testear contra la evidencia empírica. Y si sistemáticamente predices bien, es porque vos estás pensando bien la realidad. Si vos le pifiás sistemáticamente, es porque naturalmente el modelo que vos tenés en la cabeza está mal. Y en tu estimación, ¿vos cómo ves la salida? Porque el lado B de este modelo que está funcionando macroeconómicamente es el parate de la actividad. Esta recuperación que algunos dicen B corta, U, la pipa de Nike, ¿vos cómo lo estimás? ¿Va a haber una recuperación muy rápida en B corta o crees que depende de factores que todavía no se vieron? Yo les tengo buenas noticias. Es la primera vez en mucho tiempo que yo veo que están haciendo las cosas bien. Y de hecho la estimación que yo di en diciembre para toda la administración Milei, no solamente 2024, todavía no le toqué una coma. Quiere decir que la estimación está ok. Yendo a responder la pregunta es, ¿qué veo yo a partir de ahora? Digamos, el cepo cambiario para mí se remueve en el segundo semestre de manera gradual. Como lo eliminó Macri. Sí, o sea, para diciembre yo creo que está totalmente eliminado. Si queda alguna cosa va a ser menor. O sea, se elimina el cepo cambiario. La inflación llegó a un dígito el último mes y es algo que llegó para quedarse. La inflación promedio del segundo semestre va a ser 4,5 o 5% como máximo. Sobre todo alimentos y bebidas. Después, la recuperación a nivel de actividad económica y salarios va a empezar sobre todo en el segundo semestre. De hecho, ya empieza a dar la vuelta incipientemente. Y para 2025 va a estar totalmente recuperada la actividad. Esperamos un crecimiento de por lo menos 3% en 2025. Alguno te va a decir como keynesiano que en el 2025 vamos a estar todos muertos. Bueno, es que en realidad parte de los problemas que tenemos en el país han sido porque las políticas se piensan al ultra corto plazo. Y de hecho yo creo que hasta lo trato en mi libro eso, la irracionalidad intertemporal, que es hasta una enfermedad mental. Digo, porque justamente... la gente que no come no es enferma mental. A lo que voy es que a veces tienen que tomar medidas duras. Siempre se habla del clásico ejemplo de la abstinencia y demás, que la abstinencia siempre, aunque es dolorosa, siempre es el mejor camino, ¿ok? A pesar de que es dolorosa. Y Argentina está pasando por algo similar. Nos tuvimos que bancar un par de meses, pero lo bueno es que primero se está terminando. Lo peor fueron los primeros 3 meses del año. A partir de acá ya empieza a ser toda mejora. Tanto de actividad económica como de baja inflación, baja de tasas, se remueve el cepo cambiario. Y es más, yo creo que Milei para las legislativas de 2025 va a llegar mucho mejor de lo que la gente espera. Va a llegar sin cepo, con la inflación más baja en por lo menos 7 años. ¿Y por qué hay 2 preguntas de lo que dijiste? Bueno, después preguntas vos. Una, ¿por qué los empresarios parece que no la ven debido a sus restricciones ahora en materia de producción, en materia de actividad? ¿Y por qué los grandes fondos, los grandes bancos, cuando vienen a Argentina, consultan nada más que a esos economistas ortodoxos que vos decís que no tienen un buen track record? Lo que pasa es que, primero Argentina falló muchas veces, ¿no? Estuvo el intento de Macri que terminó saliendo muy mal. Pensábamos en 2017 que íbamos a hacer investment grade, que íbamos a crecer 3% anual, y al año siguiente explotó todo por los aires y Macri se fue mal. Entonces digo, hay muchos experimentos y la gente a veces no tiene la información o la pericia de separar la paja del trigo. O sea, dice, no, yo ya pasé por esto, y no entienden bien las minucias que son esas 2, 3 cosas que yo te mencionaba, que esta vez sí están haciendo las cosas bien.
Entonces no tiene esa pericia para, digamos, diferenciar una cosa de otra. Y bueno, gente que también tiene poca información, ¿no? Capaz que está afuera y escucha opiniones. Y de nuevo, también hay muy pocos economistas en los cuales confiar, lamentablemente. Claro. También pasa un poco eso, ¿no? ¿Vos querías preguntar? Yo, una cortita que tiene que ver de todo lo que hizo Milei hasta ahora en estos 5 o 6 meses que lleva como presidente. ¿Qué es lo que más como economista te sorprendió que logró, que parecía imposible lograr? Que decís, la verdad que en esto me sorprendí de que haya ido por este camino y lo haya logrado. En realidad, la verdad que muchas cosas. El plan Caputo me está pareciendo excelente. Es lo que hubiera querido que haga Macri y nunca hizo. A pesar de tenerlo a Caputo. Sí, pero Caputo, de hecho yo lo dije, apenas anunciaron el cambio, que supuestamente iba a ser Emilio Campo con la dolarización y demás, y anunciaron a Caputo, mucha gente decía, che, pará, esto es una mala señal, están cambiando, Caputo lo asocian con Macri, el préstamo del FMI y demás. Yo dije, no, Caputo tiene los skills que Javier necesita. Javier necesita un tipo de mercado que sepa colocar deuda, que no le tiemble el pulso para bajar el gasto público, y que tenga experiencia. Y Emilio Campo para mí no tenía esos skills. Capaz que serviría en otro momento, no lo sé. Pero, digamos, el rol de Caputo además es distinto. Caputo en su momento estaba en el Banco Central y el Banco Central no tenía autonomía alguna. Estaba ahí solamente para arreglar y maquillar los desequilibrios que venían del lado fiscal. Esta vez está en el lugar correcto, está al mando de la economía, tiene total apoyo de Milei para llevar a cabo política económica. Y también tiene a cargo el tema fiscal, ¿no? Que era la madre de todos los problemas. Sin ser un macroeconomista, ni siquiera un economista, porque Milei tampoco es macroeconomista. ¿Cómo Milei no es macroeconomista? No es exactamente un macroeconomista. Pero sabe más de macro que... Bueno, no, eso es otra discusión. Okay. Hablando de eso, ¿lo conoces a Milei? Me lo conocí en algunos programas y he intercambiado mensajes. De hecho, me había recomendado la editorial del libro, así que no tengo más que buenas palabras para decir. Muy bien. No, ni se les ocurrieron llamar a ese instituto que han creado donde se reúnen los economistas para discutir. La comisión. La comisión esa de expertos en la cual se reúnen para ver si son PEP o no son PEP. La que conduce Reidel. Sí. ¿Qué? Bueno, no viene al caso. Sí te han convocado para... No, en realidad me han convocado inicialmente, pero después con el cambio de equipo de Emilio Campo y demás, ahí se perdió la cadena. Pero nada, me parece que respondiendo a tu pregunta, el superávit financiero innegociable, o sea, que no le tiemble el pulso y que entiendan la urgencia. Es la primera vez que yo veo que un equipo económico realmente pondera los problemas, los entiende la urgencia y va... digamos, de manera asertiva y sin que le tiemble el pulso, y los resultados son espectaculares. O sea, la baja del riesgo país de 2.700 puntos a 1.200. La baja de la tasa de interés que empieza a hacer que aparezcan los créditos suba, era totalmente impensado meses atrás. Se están ahorrando un préstamo del FMI en 1 año y medio. Eso pasa desapercibido porque no se nombra en la prensa, pero es una... No le eche la culpa al periodismo. Bueno, pero ¿quién nombra que esta baja de tasa de interés hoy te ahorra un préstamo del FMI? Prensa favorita para Milei hay, Sí, pero todavía no se pondera esto. Y yo creo que esto se va a ver ahora porque es todo muy incipiente, está empezando a pegar la vuelta y solamente la gente que está muy en tema lo está viendo. Pero los próximos 6 meses, 1 año, la economía argentina va a estar mucho mejor, va a estar totalmente recuperada del bajón de 2024. La inflación incluso en un buen escenario hasta podría llegar a un dígito anual al cierre de 2025. Estamos hablando de eso. Sin cepo cambiario. Ya estamos demasiado lejos, se nos pasó el tiempo del programa, te agradezco infinitamente, ha sido una bocanada de aire fresco, me alegro que la veas, me voy a poner los binoculares para precisarlos, y bueno, lamentablemente no hablamos de tu libro ni de tus otros hobbies, que no son solo los... ¿Cómo es el nombre del libro? Sí, se llama Libertad para Gente Inteligente, es un nombre bien de marketing. De la cognición a la acción, y es sobre todo un libro en realidad o sea que el que no lo lee es un boludo. Que no lo entiende. Le puse el nombre ese para que sea lo que sea, se llama giftable, regalable, sí. Porque claro, vos regalás ese libro y decís, tomá, para vos que sos inteligente. Exacto, está bien. Muy bien. Está muy bien. Bueno, muy sutil el invitado, el Juani. Les pido que nos guarden un minuto para despedirnos y darles por lo menos la novedad de lo que pasa en la Corte Suprema. Quédate acá todavía, Juani, y soportanos. Gracias.